la gloria y la honra a nuestro Dios. Vemos nosotros estas características cuando a Dios se le presentó una casa, un templo a su nombre. Por primera vez, 1000 años antes de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Dios le dijo a Salomón: si tú te apartares de mí, yo, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Por ello, vemos transcurso de la historia que Dios desechó ese templo. Es más, cuando aquellos enemigos destruyeron por primera vez el templo de Salomón, se narra la historia que mataron a muchos hebreos y destrozaron el templo de Salomón, lo saquearon, se llevaron todo, aún aquellos pilares de oro los arrancaron, todos se llevaron. Y desde entonces no ha aparecido el arca de Dios. Desde entonces está desaparecida. Los arqueólogos la han buscado, han estado buscando y buscando los reyes, y no ha aparecido hasta este día el arca del pacto de nuestro Dios. Fíjense cómo llegando ya, introduciendo los templos a una vida cristiana, judía. Aún cuando se hizo el primer templo, Dios lo desechó por el pecado. Dios no le agradó y se corrompió, se corrompió Salomón. Horriblemente nos narra la historia cómo se corrompió el rey Salomón. Tanto que hizo templos. Dice la escritura en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 11. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos. Y Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los moabitas. Quemos, ídolos, Moloc, ídolo abominable. Quemó incienso y sacrificios a sus ídolos. Primera de Reyes 11, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4 al 11. Fíjate cómo se desvió el rey Salomón. Moloc, un ídolo tremendo, Moloc. Ese ídolo demandaba ofrendas de sacrificios de niños recién nacidos. Hicieron barbaridades. Astoret, diosa de los sidonios, Astarot, ídolo pagano de aquellos gente de tiempos muy antiguos. Ellos ya había, antes que Salomón terminara el templo, antes de ello, ahorita lo vamos a ver, antes de ello los filisteos ya tenían templos dedicados a la diosa Astarot, a Moloc, a sus dioses, los filisteos. Ya había esas ideas de templo. Dios aprobó un templo por medio de Salomón, pero Dios le dijo: el día que tú me traiciones y te vayas a otro, yo voy a desechar este templo. Y Dios lo ha cumplido hasta el día de ahora.
no existe el templo de los judíos. Hoy en la actualidad está ahí una mezquita de los árabes donde supuestamente era el templo. Por eso ahí van los judíos a orar en una pared, una pared. Pero fíjese cómo todo este estudio hasta dónde nos ha traído al primer templo que Dios autorizó y en consecuencia fue desechado. Alabado Jesucristo. Y vemos, y aquí estamos nosotros tomando el fundamento bíblico. Por ello te estoy dando para que usted lo lea, se dé cuenta que Dios desechó el templo. Dios le advirtió al rey Salomón. Y ahí en Primera de Reyes 11, verso 4 al 11 nos habla cómo el rey se torció, cómo el rey se inclinó a los dioses de sus mujeres y hizo culto a eso, le hizo lugares altos, templos, altares a esos ídolos de Amoloc. Abominable Dios delante de Dios, abominable ídolo delante de Dios. Eran los dioses de los filisteos. Astarot, dicen que Astarot era un dios de los filisteos, un dios tremendo que no quiero profundizar. En Primera de Samuel, capítulo 31, verso del 8 al 10, nos habla la escritura: y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Con este verso yo quiero que usted se dé cuenta. Primera de Samuel 31, versículo 8 al 10, nos habla esta escritura cómo los filisteos, cuando mataron al rey Saúl, al rey antes de David, antes de Salomón, cuando mataron al rey Saúl, los filisteos ya contaban con templos dedicados a sus ídolos, a Moloc, Astarot, Astaret, diosa del sexo, que sus sacerdotisas hacían todo tipo de orgías como cultos de ofrenda a esos ídolos. Unos ídolos abominables, prácticas abominables delante de Dios. Amoloc, Baal, todos esos dioses. Amoloc pedía de ofrenda niños recién nacidos. Iban las familias aún judías, pueblos de Israel, iba la familia, iba el hombre con su esposa, con aquel recién nacido, y decía: vamos a ofrecer a nuestro hijo a Moloc para que Dios nos prospere, para que Dios bendiga nuestras tierras. Y dice que el ídolo aquel lo habían hecho de bronce, que tenía las manos extendidas y ponían fuego, y estaban aquellas manos de aquel ídolo, de aquella estatua de bronce, al rojo vivo con el fuego, y ahí ponían a los bebés recién nacidos, y se escuchaban unos tambores cuando hacían esos sacrificios. Y aún el pueblo de Israel participó de esa idolatría a esos dioses. Por ello Dios abominó y de antemano le dijo al pueblo de Israel: no se contaminen, no participen de las culturas, de la mitología de sus pueblos. Pero el pueblo fue necio y rebelde, aún estos reyes que edificaron templo a Dios. Así, tan claro, damas y caballeros, así nos narra la historia de los templos. En estas circunstancias llegó el pueblo de Israel, y hoy en la actualidad el pueblo de Israel, los judíos, no tienen templo.